en este curso, por lo reducido de tiempo, vamos a abordar solamente la espirometría, pero seguramente en la actualización de los programas tendremos que introducir ya otra serie de pruebas. Entonces, la espirometría, ¿para qué nos sirve? Nos va a servir, ya que es una prueba de función pulmonar, que nos va a permitir medir volúmenes y capacidades pulmonares. La otra prueba que nos permite hacer lo mismo es la pletismografía, que les digo, no es compleja, no es difícil, pero económicamente sí es un gasto fuerte, entonces no tenemos los equipos a la mano, pero es de mucha ayuda para los pacientes, ayuda diagnóstica cuando se echa de su uso, se hace de su uso. Pero bueno, nosotros no tenemos a la mano, entonces lo que tenemos y que es muy fácil es la prueba de función pulmonar que se llama espirometría. Entonces voy a poner un video para que la vean. Y esto está de más. Ahí está. ¿Qué nos mide? Una espirometría nos va a permitir medir cerca de 50 o 60 parámetros. Es muy amplio lo que realmente puede medir, pero muy poquito lo que es real o está validado. ¿Qué quiere decir esto? Nos puede medir la velocidad de salida en el segundo 2, en el segundo 3, en el segundo 4, en el segundo 5. Nos puede medir la cantidad de aire que podemos meter en 10 segundos. Nos puede medir la cantidad de aire que desplazamos en los primeros 25% de la prueba, el 25 al 50, 25, 75. O sea, nos da mucha información. Pero realmente la única información que está validada, que es real y que es de peso científico, por así llamarlo, decirlo, es la medición de la capacidad vital, que va a ser el volumen total de aire exhalado con expiración forzada después de una inspiración máxima expresada en litros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a meter todo el aire a los pulmones y luego vamos a soplar fuerte, largo y sostenido. Esa maniobra es bastante molesta, bastante fuerte y se les pide que sea de manera forzada. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando dejamos las cosas de manera en el aire? Decimos, las decimos, pero no hacemos énfasis. Por ejemplo, yo les voy a decir, como les comenté al inicio, que la clase es de 8 a 9. Y bueno, y por la modalidad de línea y porque tenemos que hacer otras situaciones que a veces escapan de nuestro horario, venimos empezando 8:10, a veces 8:15, y algunos compañeros, como me han mandado mensaje, doctor, es que donde estoy no entra bien el internet, y bueno, los dejamos entrar a 8:20, 8:30. Pero ¿qué pasaría si yo les digo, ¿saben qué? Se acabó, naranjas. 8 de la mañana empezamos y 8:01, el que no entró 8:01 y se salió de la señal, ya no lo vuelvo a incluir. Y que con 2 faltas pierden su derecho a examen. ¿Cómo estarían ustedes? Díganme. ¿Cómo estarían si fuéramos así como de ese tipo de maestros? Estresados a entrar. Estresados. La palabra a la que quería llegar es que estarían forzados a entrar, ¿verdad? Porque yo sé que entran a mi clase por gusto, porque les enseño, porque les gusta la neumo. Es lunes, quiero empezar bien el día. Entonces, porque aman la neumología, por eso sé que entran a la clase.
Pero si yo les dijera entonces que forzosamente, porque si no después de 2 faltas pierdan su derecho a examen y con 5 faltas ya perdieron el semestre, entonces estarían estresadísimos porque no les fallara el internet, estarían estresadísimos porque las 8:1 que ya sabían que 8:1 ya no debe encontrar a nadie, entonces estarían forzados a entrar a fuerza, forzosamente. Entonces les estoy haciendo hincapié a esta situación de la capacidad vital forzada. Entonces, para que hagamos la maniobra, ni modo, o sea, ¿para qué eres la Starbucks woman? Fer Morales, haz la maniobra, por favor. ¿Cómo se hace una maniobra de capacidad vital forzada, de acuerdo a lo que dice el texto? Debo expirar y soltar fuerte. Ajá, pero antes, dice ahí el texto, es una expiración forzada después de una inspiración máxima. Entonces, Olga Samayoa. Olga, a ver, entonces, ¿cómo le va a hacer Olga? Enséñanos, ¿cómo va a ser la maniobra? Pues decía que colocabas al paciente, ¿no? Y así es que, ¿cómo se dice? Una respiración forzada y ya mantenían el aire y así es que soplara dentro del tubo, ¿no? Enséñanos cómo le van a hacer. Así. Eso, Y ya en fuerte. Es inspiración máxima por la nariz, aunque realmente lo que terminamos haciendo es que jalen aire por la boca. Todo el aire que se pueda. En ese momento se van a poner el tubito en la boca y luego van a soplar fuerte, largo y sostenido. Yo lo sé. Fuerte, largo y sostenido. Aquí no viene un poquito más adelante el qué tiempo van a exhalar. ¿Alguien lo sabe ya? ¿Cuánto tiempo mínimo debe de medir la variable exhalatoria? Como un minuto. No, ¿cómo crees? 5 segundos. Olga los puso en reto ahora. Exhalen durante 1 minuto, los quiero ver. No se puede, Doc. Los quiero ver. Ya Olga les puso el reto muy alto. Esa es una muy buena cuestión de análisis. Si nosotros pudiéramos exhalar, seguramente llegaríamos quizás a unos 12, 15 segundos con exhalación forzada. Es imposible llegar a exhalaciones de 1 minuto. ¿Y qué cantidad o qué es lo que quedaría de aire? ¿Cómo se llama esa cantidad de aire después de una exhalación máxima? Volumen residual. Volumen residual, así es que sería la cantidad de aire que queda en el pulmón después de una exhalación máxima, a pesar de que exhalamos, siempre, o sea, a pesar de que soplamos fuerte, siempre se queda una pequeña cantidad de aire en el pulmón. Nunca el pulmón se queda sin aire, eso es totalmente imposible. Entonces quedamos que la capacidad vital forzada debe de medir 6 segundos en tiempo. Y el FEV1, que es el volumen de aire exhalado en el primer segundo de la capacidad vital forzada. El inicio debe ser máximo, intenso y explosivo. Y durante ese primer segundo de la medición del tiempo, vamos a medir la cantidad de aire que sale.
Y esto le pongamos números para que lo entendamos. La capacidad vital es de aproximadamente el 80% de la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total va a ser la cantidad o la suma de todos los volúmenes posibles en el pulmón. Es decir, volumen corriente, que es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cuánto estamos generando teóricamente de volumen corriente? 500. 500, 500 aproximadamente 500 mililitros, que eso es un valor estándar académico, porque la capacidad o el volumen corriente va a depender, entre otras cosas, de la estatura de la persona, del género y la edad. No es lo mismo una persona que mida 1,80 de estatura, hombre, que tenga 25 años, a una persona mujer que mida unos 50 y que tenga 80 años. El volumen corriente va a ser mayor, evidentemente, incluso quizás ni siquiera 500, quizás son 700 mililitros. Todos los volúmenes y todas las capacidades son dependientes de esas tres cosas: de la edad del paciente, del género del paciente y de la estatura. Pero como les digo, académicamente todos hemos aprendido que son 500 mililitros y con eso trabajamos, con eso nos quedamos, no nos vamos a poner a pelear. Entonces, si decimos que la capacidad pulmonar total de un sujeto es de aproximadamente 6 litros, la capacidad vital, que no por azares de la vida se llama vital, porque observaban en las observaciones de hace un par de siglos, observaban que aquellas personas que tenían disminución en la capacidad vital, evidentemente en ese momento no se llamaba capacidad vital. La capacidad vital, para que lo recordemos rápidamente, ¿qué comprende? ¿Cómo formamos la capacidad vital? No serían todos, porque ahí faltaría el residual. Por eso, Marcelo. El volumen corriente más la reserva inspiratoria, ¿no? Máximo. Volumen corriente más reserva inspiratoria y... falta uno. Reserva respiratoria. Respiratoria. Volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. Esos tres nos suman la capacidad vital. Y les decía que por azares del destino no se llama así. Observaban que aquellas personas que tenían capacidad vital, o en ese momento no sé cómo lo llamaban, pero los que obtenían un volumen o una capacidad de estas reducidas para la edad, tenían menor expectativa de vida. De ahí por eso es que se le llama capacidad vital. Entonces, y corresponde al 80%. ¿Cuál será el 20% restante? Que ya lo mencionamos hace rato. Para que sea capacidad pulmonar total, ¿cuál falta? Volumen residual. Volumen residual. El residual no lo podemos medir por espirometría, porque la espirometría, como decía la definición, solamente mide el volumen de aire que podemos desplazar. Y el residual, aunque Olga nos haya puesto en jaque diciendo que tenemos que sacar un segundo de expiración, jamás, aunque hagamos 5, se los juro, aunque expiremos 5 segundos, no sé cómo lo lograremos, jamás vamos a poder quedar el pulmón sin aire. Siempre va a tener aire, que ese es el residual, que va alrededor de un poco más de 1 litro, 1,5 litros, dependiendo de cada sujeto. Entonces, la capacidad pulmonar total es de aproximadamente 6 litros, dependiendo si es hombre, si es mujer, las variaciones de edad,
pero vamos a cerrarlo ahorita académicamente en 6 litros. Y dijimos que el 80% es la capacidad vital. Vamos a ponerle numeritos. 6 litros es el 100%. ¿Cuánto será para que digamos que el 80% es normal? ¿Cuántos litros? 4,800. 4.800 o 4.8 litros va a corresponder al 80%. Entonces, para que digamos que nuestro pulmón está normal, tendríamos que poder meter y sacar arriba de 4.8 litros, que correspondería al 80%, siempre y cuando tuviéramos una capacidad pulmonar de 6 litros. Y dice, el volumen de aire exhalado durante el primer segundo debe de ser el 80% para decir que es normal. Entonces, el FEV1, este que estamos hablando aquí ahorita, lo que vamos a hacer es que durante el primer segundo, supongamos con mucha imaginación, este círculo que les acabo de poner es el bronquio. Entonces, los bronquios y los bronquiolos, cuando metemos aire, va a entrar y va a salir. Y durante ese primer segundo, debemos de sacar el 80%. ¿Cuánto tiempo tiene que medir esto? En tiempo. ¿Cuánto? 6 segundos. Quiere decir que en los restantes 5 segundos, ¿cuánto va a salir de aire? El 20%. El 20%. El 20%, así es. O sea que del segundo 2 al segundo 6 vas a sacar el 20% de lo que metiste y en el primer segundo vas a sacar el 80%. Siempre y cuando tengas un bronquio y bronquiolo o una vía aérea de estas características. O sea, permeable. Porque ¿qué pasaría si este bronquio está disminuido en la luz? Para meter el aire no tenemos problema, porque se hace de manera pasiva, de manera activa. Lo hacemos a través del diafragma. El diafragma va a contraerse y a meter el aire de manera intensa, de manera fuerte, y entonces lo que va a suceder es que vamos a lograr meter el aire. El problema va a ser para salir, porque no hay un músculo expiratorio efectivo. La expiración se dice que es pasiva por relajación de los músculos inspiratorios. No hay un músculo como el diafragma que empuje el aire. Y entonces, ¿qué sucede cuando el aire viene saliendo y se encuentra con esta obstrucción? ¿Qué creen que va a pasar? Disminuye. Y en lugar de sacar el 80%, pues va a sacar menos del 80%. Ok. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando esta capacidad pulmonar tiene limitación? ¿Qué sería una limitación? ¿Qué problema pulmonar nos generaría limitación? Y vamos a hacerlo de nuevamente académico. Tenemos acá pulmoncito, tenemos otro pulmoncito. Este me quedó más feito, vamos a borrarlo.
Ah. Ok, ahí está. Entonces aquí tenemos la pluma. Ahí está. Ok, ahí tenemos nuestros dos pulmones y ya dijimos que van a entrar en total 4.8 litros. Entonces, académicamente nos quedarían, uy, se regresó. Académicamente nos quedarían 2.4 litros para este pulmón y otros 2.4 litros para este otro pulmón. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si yo poncho este pulmón? Le entierro un cuchillo. Se pierde. Se reduce a la mitad. Se reduce al 50% tu capacidad vital. ¿Qué otra patología nos puede dar este mismo fenómeno de disminución de la capacidad vital? Neumotórax. Atelectasia. La telectasia, asma y EPOC, ¿no? Asma y EPOC son enfermedades de tipo obstructivas. No va a haber problema para meter el aire, el problema va a ser para sacarlo y entonces caen dentro del grupo de las enfermedades obstructivas. Pero atelectasia, sí, atelectasia les va a disminuir el volumen pulmonar. ¿Qué otro sería? Derrame pleural. Derrame pleural. Derrame pleural, evidentemente. ¿Qué otra? Un colapso pulmonar. Colapso pulmonar, que sería neumotórax o atelectasia, cáncer, neumonías, fibrosis pulmonar. Hay muchísimas entidades que les van a generar disminución en la capacidad vital. Entonces, podemos empezar a distinguir dos grupos de enfermedades. Unas que limitan la entrada de aire y otras que limitan la salida del aire, enfermedades obstructivas y enfermedades restrictivas. Entonces, estas entidades las vamos a clasificar de acuerdo a donde afecten. Si afectan a la capacidad vital, las vamos a llamar enfermedades restrictivas. Si afectan el FEB1, las vamos a llamar enfermedades obstructivas. Y básicamente las dos enfermedades obstructivas que tenemos van a ser el asma y el EPOC. Y las restrictivas, pues ustedes ya me mencionaron bastantes entidades de tipo restrictivas. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, doctor. Ok. Entonces, vamos a ver. Este es el video. Okay, entonces, vamos a parar de compartir aquí y nos vamos a ir acá a este video. Es siempre, como es un estudio dependiente de el volumen, de la estatura, de la edad del paciente, a los hombres y a las mujeres hay que pesarlos y hay que medirlos. Y ahí les está explicando la técnico, la prueba, ¿no? Le está diciendo que va a meter aire a través de un tubito y va a soplar fuerte, largo y sostenido. Entonces ahí mete aire y sopla fuerte, fuerte, fuerte y el que hace la prueba está incentivando, le está diciendo que sople lo más fuerte posible. Ese es un espirómetro laboratorio, de hecho ya están descontinuados, ya son aparatos mucho más sofisticados, pues ese video fue hace casi 15 años.
Le pone una pinza nasal y luego sopla fuerte, 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 durante 6 segundos o más incluso, hasta que vemos que ya no hay variación de volumen, pero les digo, eso es una cuestión meramente técnica. Lo hace varias veces. Necesitamos que por lo menos sean 3 pruebas con una diferencia no mayor a 150 mililitros entre cada prueba. Si logramos tener esa mínima variación, entonces ahí termina el estudio. Ok. ¿Dónde está la plática? Ok, entonces aquí estamos. Acá está. Ok. Entonces, la preparación del sujeto requiere el peso, la talla, la edad y algunas condiciones que no contraindican la prueba, pero que sería mejor tenerlas en cuenta. Que no haya fumado, porque si fuma 1 hora, 2 horas antes, lo recomendado es que vaya como si fuera desayuno, 8 horas antes que no haya fumado, porque el cigarro va a darnos una condición de broncoconstricción, por lo tanto, lo ideal es que no haya fumado, ni que tampoco ese día en el estudio haya usado su inhalador. O bien, porque el inhalador nos podría normalizar los flujos, los valores. O bien que no tenga alguna enfermedad aguda, desde un resfriado, gripa, catarro, o algo más grave como alguna cardiopatía o incluso enfermedades crónicas como hipertensión que esté descontrolada. Entonces, hay que hacer un pequeño interrogatorio. Esto ya es a través de un cuestionario que lo tienen los técnicos que van a hacer la prueba y que se encargan de hacer las preguntas. Entonces, aquí están las recomendaciones mínimas de la prueba. El tiempo exhalatorio mínimo es de aproximadamente 6 segundos. Mínimo. ¿Cuándo vamos a acabar el estudio? Cuando observemos que no va a haber una variación en lo que está exhalando, que esta variación no se presente por un espacio mayor de 2 segundos, y ahí decimos que ya se obtuvo meseta, o sea que no hay cambio en el flujo. Lo que les mencionaba, un mínimo número de esfuerzos de 3. Y esto, pues bueno, depende mucho de cada paciente. Al inicio es un poco complejo para el paciente, pero conforme va haciendo el esfuerzo le va entendiendo la prueba y a veces es muy fácil. A veces con 3 pruebas o 3 soplidos el paciente está del otro lado. Y bueno, estas son cuestiones ambientales de temperatura y la parte de pruebas aceptables, pues no la vamos a ver por la cuestión técnica, que no es el objetivo de la plática. Entonces, aquí nos vamos a quedar para que mañana revisemos la parte de interpretación, pero les dejo este concepto. La espirometría solamente nos puede o nos permite medir cuando tenemos estudios normales, cuando tenemos estudios con un proceso de tipo obstructivo y procesos que tienen un resultado sugestivo de restricción. Mañana vamos a ver la parte de interpretación de pruebas de función respiratoria. ¿Dudas entonces? No, No, doctor. doctor, gracias. Si no hay dudas, entonces nos vemos el día de mañana.
Gracias, doctor. Vale. Gracias, Gracias, buen día. doctor. Igualmente. Gracias, doctor.